tema, lo que voy a hablar hoy, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, de un ángulo, de otro ángulo, pero como que en mi espíritu sigo percibiendo que es tan necesario remarcarlo, recalcarlo. ¿Será porque veo que hay personas nuevas en casa? El viernes me pasó algo, estuve compartiendo en IPB La Lima y no conocía a los ujieres que estaban. Y yo dije, qué vergüenza, tengo que conocer a los hijos de la casa. Y empecé a preguntar quién es él, quién es él. Hice un llamado, pasaron personas que no conocía. Entonces, eso me da la medida de que hay personas nuevas, que la iglesia en general está creciendo y que hay temas que debemos de volver a ellos o remarcarlos o repetirlos, como quiera usted decir, porque no podemos asumir que los que están ya lo han escuchado todo. Así es que pido disculpas para los que sienten que ya lo saben y lo han escuchado, pero mientras yo estaba preparando esto, yo también fui impartida, así es que espero que usted también lo sea. Yo quiero hablar un poquito de la regeneración en el espíritu. Nosotros usamos a veces la palabra regeneración en un sentido natural, o se dice fulano de tal fue regenerado cuando hablan de alguien que quizá era un drogadicto y lo enviaron a una casa de rehabilitación y dicen se regeneró. Pero el término regeneración es algo muy profundo y es algo plenamente espiritual. Quiero que leamos algo en el libro del profeta Jeremías. Puede leer el capítulo 2, voy a leer un versículo nada más y luego otro versículo en Jeremías 13. Así que si usted busca Jeremías un momentito, yo saqué nada más un versículo, pero lo voy a usar como una base, un fundamento para desarrollar desde ahí la importancia de que el Espíritu de Dios sea el que nos regenere o nos haga nacer de nuevo. Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Eso solo es un verso para que entendamos que nosotros no podemos limpiarnos del pecado, sino solamente la sangre de Cristo. Y Jeremías 13, verso 23, dice, mudará el etíope su piel, se está hablando de piel negra, ¿verdad? Y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Medite un momento, esta escritura obviamente está hablando a personas que no han nacido de nuevo. La pregunta que viene a nuestra mente, a nuestro corazón es, si nosotros por tanto tiempo estuvimos acostumbrados para hacer lo malo, o se nos enseñó cómo hacer lo malo, o aprendimos a hacer lo malo, porque la naturaleza pecaminosa nuestra estaba dirigida a ello, ¿podríamos nosotros haber dejado de pecar sencillamente porque nos esforzamos? Contésteme. ¿Puede alguien dejar de hacer lo malo o dejar de pecar solamente porque se esfuerza? Yo creo que alguien puede por conducta o por disciplina reprimir algunos comportamientos, pero la semilla del pecado, la iniquidad, lo que nos hace tener acciones pecaminosas, solamente la puede lavar la sangre del Cordero. No hay nada más, no hay nadie más. Hay personas que dicen, yo voy a dejar de fumar, pero obviamente fumar no es un pecado en sí mismo. O sea, no está listado como pecado. La dependencia de algo es lo que puede ser pecado. Pero alguien dice, yo me propongo que voy a dejar de fumar, y por disciplina o por conducta deja de hacerlo. Ahora, eso no tiene nada que ver con que ha sido limpiado de un pecado. Sencillamente reprimió una costumbre, una conducta. Pero aquí está hablando de la iniquidad que ha estado en nuestros miembros, que nos conduce a pecar, que nadie, ninguno
puede cambiar eso, puede transformar eso si no es el Señor. O sea, vamos a partir de esa base de que nadie puede por su propio esfuerzo dejar la naturaleza viciada, inicua o de pecado, si no es porque el Señor produce un cambio en nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque el creer que nosotros por un cambio voluntario de comportamiento pudiéramos ser libres del pecado sería humanismo, sería pensar que el ser humano tiene el mismo poder que Dios. O sea, estoy hablando del humano, humanamente hablando, no el Espíritu de Dios en un ser humano, y eso no es posible. Solamente el Señor puede transformarnos y cambiarnos. Entonces vaya luego a Ezequiel 36 y vamos a leer 3 versos. Ezequiel 36 y va a ir al verso 25. Ya dijimos que ninguno, por mucho que se lave con jabón, ni lejía es la sosa cáustica, KOH, puede de esa manera quitarse el pecado. Pero dice Ezequiel 36, 25, el profeta Ezequiel dice, de parte de Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién dice eso? El Señor. ¿Quién esparce sobre nosotros el agua limpia? El Señor. ¿Quién nos limpia de las inmundicias? El Señor. ¿Quién nos limpia de los ídolos o de la idolatría? El Señor. Verso 26, os daré corazón nuevo. ¿Quiénes se alegran por eso? ¿Quiénes tienen un corazón nuevo? Os daré corazón nuevo. No dice le voy a remendar el corazón. No dice le voy a parchar el corazón. Dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, repítalo conmigo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es Dios mismo hablando que pondrá su propio espíritu dentro de nosotros, no solo sobre, no solo alrededor, sino que dentro de nosotros su espíritu con E mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiero que nos centremos un poquito en lo que ahí dice. Haré que cumplan mis estatutos, haré que anden en mis caminos, haré que los pongan por obra. ¿Quién es el que produce en nosotros que podamos cumplir los estatutos del Señor? Dios mismo. ¿A través de qué? De su espíritu que ha puesto en nosotros o dentro de nosotros. De tal manera que el que no tiene un nuevo corazón y el que no tiene el espíritu dentro de él no puede cumplir los estatutos del Señor. Yo lo he hablado muchas veces, pero no me canso de repetirlo, porque es importante que entendamos que esta es la obra del Espíritu Santo. No es la obra nuestra natural carnal, es el Espíritu de Dios. Dios dice que nos dará o nos daría un corazón nuevo y pondría su espíritu dentro de nosotros para que pudiésemos cumplir sus estatutos, sus escrituras, sus mandamientos, lo que Él había dado para nosotros. O sea, mis amados, si Él no esparce sobre nosotros el agua limpia y Él no pone su espíritu en nosotros, ninguno es capaz de caminar en rectitud y de hacer las obras de Dios. ¿Estamos claros con eso? Solo el pastor Remo dice así es. Vamos a tener que incorporarles un microfonito o lo vamos a llevar, les vamos a traer a alguien bien pentecostal que brinque, que grite, que diga, dígame hermano, diga así, para que usted se emocione. ¿Sabe? Las emociones no son malas si las dirige correctamente. ¿Cuántos vieron la pelea anoche? Sea sincero. ¿A quién le iba? ¿A Pacquiao? Perdimos. ¿Quiénes se quedaron hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana viendo que Pacquiao perdió? Qué vaina, ¿verdad?
Él dice que quiere ser pastor, yo creo que le va a ir mejor. Bueno, fueron los jueces los que determinaron, no fue la pelea, ¿verdad? Que conste, yo no me quedé viendo la pelea. Ya algunos se descubrieron que se quedaron hasta tarde de la noche. ¿Y cómo se ponía? Ay, cuando le iba dando duro. ¿Cómo se pone cuando su partido, la selección va ganando o va perdiendo? Pero aquí le estoy compartiendo yo una verdad tremenda, que Dios dijo que pondría su espíritu dentro de nosotros y nos haría caminar en sus estatutos. ¿Y usted no se emociona? Bueno, sí, si no voy a tener que irlos a despertar de alguna manera. Pero tenemos que emocionarnos ante una verdad tan inminente, tan poderosa, porque esto significa algo tremendo para toda la humanidad, no solo para usted y para mí, sino para toda la humanidad. Es una revelación tremenda. Dios dijo, Dios cumplió, ¿sí o no? Él envió a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está dentro de nosotros, de aquellos que hemos creído. Es la única manera como nosotros podemos cambiar nuestra vida. Ahora, vaya a Juan, vaya al Nuevo Pacto, vaya a Juan capítulo 6, por favor. Es importante que entendamos esto porque yo he estado meditando en algo. ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros niños? ¿Qué de nuestros nietos? Usted puede decir, ellos han nacido en la casa del Señor. Algunos casi fueron dados a luz debajo de la banca de la iglesia, como dicen, ¿no? Bueno, por lo menos con Rebeca yo tenía ella como un mes y yo predicaba con ella aquí porque no me soltaba. Entonces ha oído la palabra, bueno, desde que estaba en el vientre y después todo el tiempo. Pero usted se pregunta, porque usted sabe que no porque estén oyendo toda la vida y porque uno lo lleve a la iglesia, es que ya tienen a su espíritu en ellos. Ellos necesitan también ser tocados a nivel personal y particular. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es que los padres piensan que porque tenemos a los niños sentados ahí a la par en la iglesia, ellos ya son regenerados, tienen un nuevo espíritu, que Dios ya puso algo nuevo en ellos, que han nacido de nuevo, y estamos demandando de ellos cosas que si no han nacido de nuevo no pueden cumplir. Porque claramente vimos aquí que cuando el Señor pone su espíritu en nosotros es que nos hace cumplir sus estatutos y caminar en su verdad y en su palabra. Y quizá después de leer lo que vamos a leer, el resultado es que usted va a tener un poquito más de compasión y misericordia por sus hijos, por su esposo, por sus vecinos, por aquellos de los cuales usted tiene expectativas, pero que no pueden cumplirlo si Dios no ha hecho la parte que Dios tiene que hacer para que esto ocurra. Juan 6:44 dice Jesús, ninguno, diga conmigo, ninguno, ni unito pues, puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, mis amados, si Jesús, nadie puede creer en Jesús ni venir a Jesús, aunque haya leído la Biblia, si el Padre no lo atrae o no lo trae a Jesús. ¿Estamos claros con eso, verdad? Y si Jesús se los dijo aún a sus discípulos, esto es verdad para todos nosotros, no solamente para los discípulos. Escrito está en los profetas, ese es el verso 45, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Voy a parar un momentito. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene de mí. Yo no sé si hay una teoría ni cómo se llama, porque yo no he estudiado teología. Pero lo que yo sé por la escritura, por este verso y por revelación que he tenido, es que nosotros en espíritu fuimos enseñados por Dios, fuimos enseñados por el Padre. Y que una vez que nosotros fuimos enseñados en el trono de Dios antes de venir a esta tierra, esa vida de la palabra que recibimos, que fuimos enseñados por el Padre, está allí, pero no ha sido despertada.
Pero en un momento determinado, cuando Dios dice sea la luz y la luz se hace, entonces somos activados para creer en esa verdad en que ya fuimos enseñados, y es como que la reconociéramos en un instante y podemos venir a Jesús. Silencio. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia que tiene una revelación de algo o entendió la escritura en determinado momento y dice, esto como que ya yo lo sabía, como que lo entendía, o algo que usted sabía en su interior, pero de pronto lo descubrió en la Biblia? Pero ha sido una verdad en usted desde antes, pero de pronto lo vio en la Biblia. Porque fuimos enseñados, la Biblia lo dice, los profetas lo dicen, fuimos enseñados por el Padre. Pero cuando el Padre activó esa como bomba de tiempo y nosotros tuvimos fe para creer, pudimos venir a Jesús. Antes no podíamos venir a Jesús, aunque todo estuviera allí escrito. Porque en el corazón del hombre está escrita eternidad y está escrito su destino, su futuro, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero mientras no es revelado, no es activado, no es despertado, es como que no hubiera nada para nosotros. Es como en el principio, que dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha. Pero ¿cómo estaban las cosas en el principio? La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo de Dios estaba allí sobre la faz de las aguas, aunque la tiniebla estaba en el abismo. Pero cuando Dios dijo sea la luz fue hecha y algo se despertó. Es cuando Dios pone un espíritu nuevo en nosotros. Es cuando Dios nos esparce agua limpia, es cuando viene el despertar y entonces podemos creer. Yo no sé usted, pero a mí mucha gente me habló de Dios antes de convertirme y nunca pasó nada. Me molestaba que me hablaran, me incomodaba. Yo decía, ay, ya viene doña Paquita, cierren con llave, díganle que no estoy, no quiero ir, no quiero saber. Que molestan. Pero cuando Dios dijo sea la luz, no era a mí solamente que me estaban hablando, era un grupo de muchas mujeres, pero era mi tiempo. Dios activó la medida de fe en mí y pude creer. Y entonces yo decía, ay, de esto era lo que me quería hablar doña Paquita. Esto era lo que me hablaba fulanita, que yo no quería oír. No era mi tiempo, no era el momento. La fe no estaba activada. Pero llega un día y llega una hora en que aquello que estaba dentro de ti identifica de dónde vino, identifica al Padre que le enseñó, identifica a quién pertenece, cuál es su verdadero hábitat. Y entonces uno, cuando eso ocurre, ya no se puede sentir bien en cualquier otro hábitat. A partir de ese instante que algo pasó en mi interior, recuerdo que eso fue como en el mes de septiembre, por ahí, octubre. Y después recuerdo que Rigo tenía la fiesta de fin de año del Banco Continental donde él trabajaba. Y fuimos a la fiesta del 31 de diciembre. Yo me sentía fuera de lugar totalmente. A mí nadie me había dicho no bailes, no vayas a fiestas. Nadie. Yo no tenía contacto con gente evangélica en ese tiempo. Si acaso con algunos católicos carismáticos. Pero yo me sentía mal, me sentía fuera de lugar. Sentía que yo no pertenecía ahí. Quería salir corriendo porque mi espíritu ya se había conectado con el lugar de donde yo venía, de donde provenía, con el trono del Padre donde fue enseñado mi espíritu, para que anhelara las cosas eternas y las cosas espirituales y le diera prioridad a lo espiritual. ¿Sabe? Una de las cosas que quizás nosotros vamos perdiendo con el caminar es esa pasión por lo espiritual. Estoy hablando en términos generales. ¿Sabe por qué? Mire, si usted se viste de blanco todo, pero usted tiene que andar por el mundo, vamos a poner una analogía, usted tiene que cruzar los charcos, tiene que pasar por la polvareda, aunque su intención no es nadar en ese charco, pero usted tiene que pasar por el mundo que está lleno de lodo. Cuando llega para acá, ¿está sucio o no su traje blanco? Se le pegan sus pizcas, se le quedan sus manchas. Y si usted no es presto para limpiarse inmediatamente, se queda manchado del todo. Después no le sale ni con cloro, ni con vanish, ni con nada. Y se va quedando y se va acomodando. Y llega un momento
que como que aquello se opacó y perdió aquella pasión del principio de anhelar lo espiritual y de establecer prioridades, y no que su pasión y su afecto esté en las banalidades del mundo, porque eso es lo que ocurre. Nos va gustando un lodito aquí, un charquito allá, un lodito. Después nos acostumbramos a vivir en medio del lodo cenagoso. Y podemos justificar y decir, no, pero como el Señor está conmigo, vamos perdiendo sensibilidad y afecto por las cosas del Espíritu, que son las eternas. Hay contaminación de carne y de espíritu. Y por algo el apóstol Pablo les decía a los que ya conocían, limpiémonos pues de toda contaminación de carne o de espíritu. O sea que nosotros tenemos que limpiarnos de esas contaminaciones del camino. Pero volvamos a lo que estamos leyendo en Juan 6. Y dice, ¿verdad? Que, repito, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. Todo el que aprendió del Padre viene a Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quiénes vienen de Dios aquí? Más vale que levante su mano, y si tiene dos, levante las dos. Vinimos de Dios, amados. Por eso oímos su voz y la reconocimos, porque cuando el Señor nos habla podemos reconocer la voz que oímos en el trono de Dios cuando el Padre nos enseñó. Y cuando somos llamados aquí a un despertar, decimos, me llaman, es la voz de mi Padre, yo la conozco. Tal vez no lo ha visto, pero usted fue enseñado en su espíritu en el trono de Dios, y por eso usted puede responder, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amado, vamos a tratar de comprender bien qué quiere decir el que cree en mí tiene vida eterna. Porque cuando se nos habla de vida eterna, solamente pensamos en una vida que no tiene fin, ¿cierto? No tiene fin, pero eterno tiene que ver con pasado, presente, futuro. Todo es un todo, es una eternidad. Es decir, el que cree en Jesús, el que viene a Jesús, tendrá vida eterna. Quiere decir que fue eterno siempre, su espíritu siempre estuvo, fue enseñado por el Padre y siempre será. No solo habla de futuro, habla de que la razón por la cual vino a Jesús es porque ya tenía vida eterna, y el Padre lo había alumbrado, ya el Padre le había enseñado, le había impartido. Y por eso es que vino a Jesús. Muchos dicen que encontraron la perla de gran precio, que es Jesús. Y yo digo que el Padre te vio a ti como la perla de gran precio, y por eso te envió a Jesús. Porque valías tanto, porque vales tanto, porque eres su especial tesoro, que Él se desprendió de su Hijo para enviártelo a ti, para que tú respondieras, porque tú ya eras la perla de gran precio, que fuiste enseñado por el Padre en la eternidad en el trono de Dios, y tú tenías dentro de tu espíritu todo ese potencial de vida o de vida eterna que despunta, que explota cuando oyes la voz del Señor. Ahora, el Señor te llama de diferentes maneras. Algunos lo llamarán directo, a otros a través de la predicación del Evangelio. Pero algo que estoy convencida, el Evangelio tiene que ser predicado con unción. Porque es la unción del Espíritu Santo que acompaña la palabra, la que hace que eso que está dentro de ti sea despertado. No es como quien cuenta un cuento, no es porque le lea algo. Tiene que haber una unción del Espíritu para que seamos despertados y acudamos al llamado de Dios. Entonces, qué importante es saber que Dios es tan bueno, tan misericordioso, amados, que ya nos había enseñado en su trono y hemos sido llamados, y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí reunidos, por eso estamos aquí congregados, por eso hemos respondido a su voz, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Dice la Escritura, atráenos y en pos de ti correremos. O sea, Él es el que nos atrae y nosotros corremos en pos de Él. Quiere decir que debemos tener gratitud porque Él nos atrajo.
Nadie debe de sentirse orgulloso. Es que yo busqué a Dios. No, Dios provocó que tú te acercaras, pero fue Él quien te buscó, fue Él quien te llamó, fue Él quien te atrajo. Tú solo reaccionaste, tú solo respondiste. Y esto es muy importante que lo entiendan aquellos que evangelizan, porque la evangelización no es 1, 2, 3, no son pasos para conocer a Jesús. Nadie puede provocar eso humanamente. Tú no puedes hacer un sistema, un método, ni siquiera puedes decirle a la gente, mire, esto es lo que van a hacer para presentar Jesús a la gente. Van a hacer aquí, le presentan esto, luego el plan de salvación, luego hacen eso. No funciona, porque solamente el Espíritu de Dios puede despertar nuestro espíritu. Solamente el Señor nos puede atraer. Debemos entender lo del nuevo nacimiento. Y yo quiero recalcar esto porque aunque lo hemos hablado, puede ser que no hayamos establecido cómo es el fluir correcto. Por cuanto Dios nos hace nacer de nuevo, es decir, que pone un espíritu nuevo en nosotros y un corazón nuevo, es que nosotros podemos responder en fe. Si Dios no nos hace nacer de nuevo o no nos da una nueva naturaleza, ninguno de nosotros puede creer. ¿Me explico? Es decir, lo primero es que Dios nos hace nacer de nuevo. Cuando Él nos hace nacer de nuevo y pone un espíritu nuevo en nosotros, viene una convicción profunda a nuestro espíritu que se llama fe, que no es algo mental, no es algo intelectual, sino que es algo interior. Y entonces por esa fe que acompaña al nuevo nacimiento, o sea, la primera evidencia del nuevo nacimiento es la fe en Dios, la fe espiritual, la fe sobrenatural. Y entonces por esa fe nosotros podemos arrepentirnos. Porque cuando la fe es activada y vemos la grandeza de Dios, viene el arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse si Dios no lo provoca. Nadie puede hacerlo voluntariamente si no es que Dios activa en nosotros esa naturaleza espiritual para que podamos entonces arrepentirnos de la vana manera de vivir. Es decir, nadie busca a Dios porque quiere voluntariamente. Busca a Dios porque Dios lo atrajo y provocó que lo buscara. Provocó que respondiera, provocó que reaccionara. Todo se origina en Dios. Nadie puede sentirse orgulloso de su fe. Hay gente que dice, yo tengo fe, viera cómo Dios me ha usado para sanidades. Esa fe no viene de ti, viene de Dios. Es Dios quien la produce, es Dios quien la provoca. Y después de ese nuevo nacimiento, entonces vienen dos procesos. Viene el arrepentimiento y la conversión. Nadie puede arrepentirse de su vida vieja si no es porque Dios lo provoca. Estoy repitiendo, pero una vez que te arrepientes, entonces te vuelves al Padre, te vuelves a Dios. Esa es la conversión, pero tiene que originarse en el nuevo nacimiento. Por eso es que tenemos tantos desengaños y desencantos en la iglesia. Porque tal vez traemos gente, la invitamos, le predicamos, parece que mentalmente están convencidos, intelectualmente están convencidos, a lo mejor se sienten bien en el grupo social con el cual está. Eso se da mucho en los tipos de discipulados o grupos que hacen clasificados, es decir, grupos de mujeres, grupos de médicos, etcétera. Entonces se sienten bien porque todos hablan del mismo tema, intelectualmente se sienten al mismo nivel, socialmente se sienten bien y entonces siguen yendo y eso no quiere decir que estén arrepentidos de su vana manera de vivir. Hay hombres que van a la iglesia por acompañar a su mujer para que ella no se moleste. Eso no quiere decir que ellos han nacido de nuevo. Hay hijos que van porque los padres los llevan, pero eso no quiere decir que han nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento tiene sus evidencias. Y la primera es la fe para arrepentirse,
para ver la grandeza de Dios y para escuchar el llamado del Señor, para identificarnos de dónde vinimos, de dónde procedemos, dónde estábamos y dónde queremos vivir. Entonces encontramos nuestro ambiente, nuestro hábitat. Yo no sé usted, pero yo por 33 años de mi vida vivía como de aquí para allá, como gaviota, como yendo aquí, no me satisface, yendo acá, haciendo acá, teniendo logros aquí, no estando satisfecha, teniendo éxitos acá y no estando satisfecha. No me encontraba completamente bien en ningún lugar. Pero cuando el Señor puso un espíritu nuevo dentro de mí, fue como que encajé, fue como que dije, esto es lo que yo necesitaba. ¿Dónde estabas que te habías escondido de mí? ¿Por qué yo no te había conocido antes? Esa era mi vida, esa era mi esencia, allí pertenecía yo. Pero por mucho tiempo anduve errante sin haberlo encontrado. Pero cuando te encuentras con tu esencia, sientes que pertenecías allí. Te sacaron de una cantera, pero luego encontraste el hueco de donde te sacaron y encajaste perfectamente. Estás escondido ahora en la roca. Y no puedes estar feliz en otro lado. Por mucho que te atraiga una cosa, otra cosa, te da un desasosiego porque no perteneces ahí. Perteneces al corazón de Dios, anhelas las cosas espirituales, anhelas las cosas eternas. Ese es el ambiente donde te sientes bien. Y con esto no estoy hablando de misticismo, no es que va a dejar de comer y va a dejar de hacer cosas naturales, no, estoy hablando que tu corazón, tu esencia, tu prioridad, tu afecto está en Dios. ¿Tú quieres saber dónde está tu afecto? Analiza ¿en qué te ocupaste las últimas 24 horas del día? Analiza en qué te ocupas y en qué te preocupas. Allí está tu corazón y tu afecto. Si es en el Señor, si es en meditar en Dios, ahí está tu corazón y ahí perteneces. Si es en otras cosas banales, ahí está también tu corazón. Pero qué lindo es encontrarse con el dador de la vida. Y como les dije muchas veces, estamos demandando como líderes, como pastores, estamos esperando que la gente tenga una vida santa, que tenga una reacción, una actitud, pero tal vez son personas que solo fueron traídas por otra persona, pero no fueron traídas por el Padre a Jesús. Y los únicos que permanecen hasta el fin y perseveran son los que son traídos por el Padre a Jesús. Y ese debe ser nuestro clamor. Que el Padre los atraiga para que corran en pos de Él, para que lo encuentren a Él. A veces nosotros nos conformamos con decir, bueno, en vez de que anden haciendo maldades ahí en el mundo, mejor que estén aquí en la iglesia, y convertimos la iglesia en un club social para entretenerlos, para que no anden haciendo cosas en el mundo. Pero la iglesia no es eso. Es un centro de entrenamiento para un ejército bien definido, que sabe para dónde va. La iglesia no debería de ser dirigida a aquellos que están allí porque alguien los trajo, pero realmente Dios no los ha hecho nacer de nuevo. Porque ellos nunca podrán responder a la palabra. Ellos nunca podrán tener revelación de la palabra. Ellos nunca podrán cumplir los mandamientos y los estatutos, porque si Dios no lo hace, si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Tiene que ser una obra del Espíritu. ¿Cuán importante es, amados, entender esto? En otras palabras, las personas que los pastores cuentan no son las mismas que Dios cuenta. ¡Aló! Pueden ser miembros de la congregación, hasta pueden tener carnet. Pero delante de Dios es otra cosa. Dios nos hace nacer de nuevo. Y dije que esa nueva naturaleza viene acompañada de fe, luego viene el arrepentimiento y la conversión. Quiero que tenga claro esto: la fe es provocada por Dios y no por el hombre. Ténganlo claro. La fe es una convicción profunda del Espíritu, no es una actitud mental, es una convicción del Espíritu. La fe es la primera evidencia del nuevo nacimiento y la fe es necesaria para creer en Jesús y recibir salvación.
porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Por eso nadie puede obligar a nadie a creer, a recibir a Cristo o a arrepentirse. A veces en las campañas o en las reuniones, el ministro bien intencionado hace un llamado y los sugieres bien intencionados le dan una ayudadita. Vaya, andamos, y es con vos el llamado, vení. Y aquel está sembrado en la silla que nadie lo mueve porque Dios no lo ha llamado. Y lo llevan a veces entre dos para que no se regrese. Ore por él, pastor. Yo no sé usted, pero cuando a mí me predicaron y fue mi hora y fui despertada y Dios puso el nuevo nacimiento, un espíritu nuevo en mí, a mí nadie me empujó. Bueno, yo sentí que alguien me empujó, pero fue el Espíritu de Dios, ¿verdad? Fue como un resorte. Yo quedé viendo y no había nadie. Fue algo sobrenatural, espontáneo, un deseo que vino a encontrarme con lo mío, con mi Padre, que yo no lo había visto, con mi Dios, con mi Creador. ¿Cuántas veces gente ha pasado, personas han pasado y se ha orado por ellas y no los volvemos a ver, no sabemos qué pasó? Cuando Dios hace una obra en tu corazón y te da un espíritu nuevo, hay una sed ferviente de conocer más al Señor. Recuerdo después de esa tarde que yo tuve ese encuentro con el Señor, yo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue? Voy a llamar a las personas que estaban ahí, unas que estaban moderando, a ver si me dicen qué sigue. Y recuerdo que me dijeron, pues alguien te tiene que enseñar a leer la Biblia. ¿Y quién es ese alguien? Me dijeron, pues tal vez la hermana Emelina Monson, que vive allá por Los Arcos. Yo vivía en La Lima. Dije, no me importa, y la llamé, ¿a qué horas me puede atender? Me dijo, a las 7 de la mañana. No importa, yo iba todos los días, le decía yo. Iba con la Biblia desde las 7 de la mañana, no la dejaba ni terminar de desayunar. Yo quiero, enséñeme, deme lecciones. Yo quería aprender, había un hambre, una sed, y yo preguntaba, ¿qué hago ahora? Y lo que me decían yo hacía. Ore de rodillas, oraba de rodillas. Únjase con aceite, me ungía con aceite. Échese aceite en la boca, me echaba aceite en la boca. Todo lo que me decían así. Parecíamos máquinas de coser, echándonos gotas de aceite. Pero era una sed, yo quería, por lo menos de laxante servía. Ahora que sé más, yo digo, ay Señor, pero sabe, Dios mira esas acciones de bebé que cree y que quiere y que anhela. Como un bebecito, él hace lo que sus padres le dicen. Porque lo que anhelaba era agradar al Señor. Yo quería hacer algo para sentirme en la casa de mi Padre. ¿Qué hacen los demás que están en la casa de mi Padre? Yo quiero hacer lo mismo. No es una situación intelectual, es algo de vida o muerte. Es que te cambiaron, te trasladaron de las tinieblas a la luz. Te trasladaron. Y ya no puedes desear las cosas de las tinieblas, ya no puedes vivir de la misma manera, ya no puedes mentir como antes mentías, no puedes robar como antes robabas, no puedes seguir haciendo las mismas cosas porque hay un dolor, una reprensión, porque tú lo que quieres es agradar a tu Padre, a quien le perteneces, donde viviste antes, donde conociste la luz. Es un cambio. Pero ¿sabes qué pasa? Y yo decía, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? Que lo que quiero hacer no hago, y aún nos da instrucciones acerca de la nueva naturaleza, porque el asunto es que Dios puso en ti una nueva naturaleza, Dios pone en ti su espíritu, Él puso su espíritu en nosotros como prometió, pero no te quitó la vieja, o sea, no la vieja señora, sino la vieja naturaleza. Y entonces te quedaste con dos naturalezas. Ese es el punto. No es que te sacó la vieja para ponerte la nueva. Te puso la nueva, te puso su espíritu, te puso su autoridad y su poder para cumplir los mandamientos y ordenanzas. Pero ahí está la vieja naturaleza todavía, contra la cual tienes que batallar. Esa sí te toca a ti, pero ahora con todo el poder y la autoridad de Dios. Por eso es que muchos
se quedan en el intento y no terminan la batalla. El apóstol Gerson nos hablaba acerca de llegar hasta el final, de la perseverancia, y eso tiene que ver con la vida en el Señor. Pero lo bueno es que en Cristo ya no estás solo. Tú empiezas con el todo de Dios, con el potencial de Dios, con la capacidad de Dios, con la fe de Dios. Por lo tanto, tienes el 100% de probabilidades de vencer. No puede ser mejor que eso. Y algunos mueren en el intento, pero porque no se limpian constantemente. Cuán importante es estarnos limpiando, mis amados, de toda contaminación, porque cuando no nos limpiamos, poco a poco, sutilmente, nos vamos otra vez haciendo de lado de la vieja naturaleza y dejamos a un lado el nuevo espíritu que Dios puso en nosotros y el nuevo corazón que Él puso en nosotros. Entonces, eso sí nos corresponde a nosotros. Vaya a Gálatas 3, por favor. Nadie puede ser hecho hijo si no es por la fe. Nadie puede actuar en fe si no es porque Dios lo provoca. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa fe en Cristo Jesús es dada por el Padre, es activada en ti para que tú creas, porque no es creer en cualquier cosa, es creer en el Señor Jesucristo. Creer que Él te hace nacer de nuevo, creer que Él es capaz de limpiarte de todos tus pecados, de toda tu inmundicia, que Él es capaz de darte una nueva naturaleza. Y Hebreos 4:16, que usted ya lo sabe y lo conoce, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podría alguien acercarse a Dios si no es por fe? ¿Y cómo puede alguien actuar en fe si Dios no se lo da y no se lo activa? Entonces, cuando el Padre provoca en nosotros el nuevo nacimiento, por la fe creemos en Cristo Jesús para podernos acercar a Dios. Porque aquellos que pretenden o intentan acercarse humanamente hablando sin haber nacido de nuevo, se frustran porque no pueden creer en Dios. Porque a veces podemos intelectualmente creer o concebir lo que otros nos están contando. Usted puede contarle a alguien un testimonio impactante y las personas en el momento pueden sentirse movidas por la emoción y pasar a hacer una oración porque wow, qué impactante el testimonio de fulano. Pero eso no perdura. Pero cuando naces de nuevo y Dios pone un espíritu nuevo en ti, aunque no te impacte mucho el testimonio, pero vas a tener la fe interior para creer en Cristo Jesús, y eso sí es permanente. Eso nadie te podrá sacar de ahí, porque es la fe sobrenatural que viene de Dios. Así es que Hebreos 4:16 dice, y recuerda lo que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe no te puedes acercar a Dios, sin fe no puedes recibir salvación, sin fe no puedes creer que todo lo que Dios hizo por ti, y sin fe no puedes arrepentirte, y sin fe no puedes convertirte tampoco. Vaya por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. ¿Cuántos saben que Dios operó la salvación desde el inicio? ¿Cuántos creen que Dios ya sabía que la primera pareja iba a pecar, iba a fallar? Levánteme su mano los que saben o creen o sospechan que Dios ya sabía que la primera pareja iba a fallar. Bien, que hay otros que no saben lo que creen, pero no hay problema. Y usted cree, me va a levantar la mano si usted cree que Dios entonces ya había preparado a Jesucristo para que viniera
Claro, las dos manos, excelente. O sea, desde la eternidad ya Cristo estaba preparado para venir a salvarnos, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. O sea que la salvación fue preparada por nosotros desde la eternidad. Luego manifestada a través del Señor Jesucristo, que vino a la tierra a hacer lo que tenía que hacer, a morir y a derramar su sangre y a cumplir la voluntad del Padre. Pero a cada uno de nosotros nos es dada la salvación en el tiempo especial y escogido, el tiempo que Dios determinó. Así es que vamos a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. A ver, ¿quiénes aquí saben que Dios los escogió desde el principio para salvación? Ok, entonces nosotros damos gracias a Dios, mis amados, porque el Señor los ha escogido a ustedes desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. O sea, quien nos santifica es el Espíritu Santo. Y la fe en la verdad. ¿En qué debemos tener la fe? En la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos lleva a toda verdad? El Espíritu Santo, o el Espíritu de poder. Dios puso su Espíritu en nosotros, y ese Espíritu que está en nosotros nos santifica y nos activa la fe para creer en la verdad. Y dice verso 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para un momentito ahí, para repetir lo que dije, la predicación del evangelio tiene que ir acompañada de unción. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, a través de nuestra predicación ungida, algo se activó en tu vida, o se activó la fe, y entonces tu tiempo se detonó el tiempo tuyo, para que el Espíritu Santo te llenara y pudieras creer. O sea, la predicación del evangelio es necesaria, porque es una manera efectiva para que la fe sea activada, pero tiene que ser una predicación con unción. Tiene que hacer una predicación con todo el respaldo de Dios y con el llamado de Dios. O sea, que uno sabe, uno siente, tiene el fuego, quiere hacerlo, anhela hacerlo y sabe que Dios respaldará con obras. Estoy hablando obras como un fruto del evangelio, de la predicación del evangelio. Siempre la predicación del evangelio, cuando es con unción, va respaldado con señales y milagros. Las personas reciben algo sobrenatural que acompaña el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para liberación, para sanidad. Cuando algunos se acercaban a Jesús, Él solo decía: vete, tu fe te ha salvado, pero con la salvación recibían sanidad, o recibían un milagro, recibían otra cosa. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que da gracias, que deben dar gracias a Dios de que ellos ya habían sido escogidos, pero que fue detonada esa escogencia o esa salvación por la predicación del evangelio a través de ellos. Ahora, el apóstol Pablo mismo fue un ejemplo de la operación sobrenatural de Dios, porque Pablo había estudiado las escrituras con Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Y aunque conocía toda la ley, toda la letra, él perseguía a los cristianos, perseguía a los seguidores de Jesús, porque él no entendía espiritualmente. Él estaba adormecido, no tenía una fe, realmente él no tenía salvación, aunque conocía todos los rollos de las escrituras, hasta que vino un día que se le apareció el Señor cuando iba camino a Damasco. Y con esto no quiero decir que a todos se les va a aparecer cuando van camino a San Pedro Sula o que van, no, de ninguna manera. Dios llama a cada quien como Él quiere, a la manera que Él quiere. En el caso del apóstol Pablo fue un llamado directo y particular para él, y que Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres? Porque su espíritu en ese momento fue reactivado, fue regenerado. El Espíritu de Dios vino a hacer una obra en él, al tal punto que él pudo reconocer que era el Señor, y le dijo: Señor, ¿qué quieres tú de mí? Pero cada forma como recibimos es diferente. No vamos a pretender que todo nos va a pasar como al apóstol Pablo, ¿verdad? Leamos en Hechos 26 lo que pasó con Saulo.
El llamado particular de Pablo era precisamente para predicar el evangelio con el respaldo de señales, milagros y prodigios para que las personas se pudieran convertir de tinieblas a luz. Ahora, fíjese qué interesante, nosotros vemos a Pablo como el ícono de los apóstoles. Él era apóstol de apóstoles, pues, y de hecho las cartas que él escribió es lo que nosotros usamos hoy día para estudiar, para discipular en la iglesia del Señor. Sin embargo, su primer llamado era predicar el evangelio. O sea, lo primero a lo que Dios lo llama es a predicar el evangelio. En otras palabras, creo yo que la primera asignación a los apóstoles, que en verdad lo son, llamados por Dios, es llevar un evangelio de poder para que la gente sea convertida o sacada de tinieblas a luz. Veamos lo que dice Hechos 26:16, cuando después de que Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres tú de mí? Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, estaba empezando, había muchas más en las cuales se iba a aparecer, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Porque acuérdese que él perseguía a todos y pues lo que menos querían era verlo por ahí, pero el Señor lo iba a librar y ahora los enviaba a ellos mismos, a los cuales había perseguido, para que abras sus ojos. ¿Cómo los iba a abrir? Espiritualmente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿verdad? No en Pablo, sino la fe que es en Dios, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era el llamado del apóstol Pablo. Ahora, Pablo, a pesar de que tiene este llamado de Dios, esta visitación de Dios, él queda con escamas en sus ojos. Y es necesario que vaya un hombre llamado Ananías, por dirección y revelación de Dios, a imponerle manos para que caigan las escamas de sus ojos. Y yo pienso que allí él recibió el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos de Ananías. Y entonces Pablo se activa en el llamado que Dios le da. Es un llamado particular para que la gente sea trasladada de las tinieblas a la luz. O sea, amados, no solamente es de contarle un cuento, una historia, es sacarlos del mismo infierno para trasladarlos a la luz inmarcesible del Señor. Es un cambio de vida, es como colaborar con Dios para provocar que esta persona nazca de nuevo y salga de la dimensión de tinieblas para comenzar a caminar en luz. Creo yo que es un llamado poderoso. Algunas cosas no las entendemos y yo misma no lo entiendo, pero sé que Dios está hablándonos y está inquietándonos acerca de algo poderoso que Dios quiere realizar en este tiempo, en nuestra nación y las naciones de la tierra. Porque, amados míos, Dios no necesita más gente en las congregaciones. Dios necesita gente verdaderamente viviendo en luz, que ha nacido de nuevo, que está convertida y que puede provocar un cambio en los aires, un cambio en la atmósfera, un cambio en la tierra. Personas que vivan en Dios para que puedan retroceder la violencia, el narcotráfico, pueda retroceder la iniquidad, la maldad, y que se haga la luz en nuestras naciones. Y yo creo que Honduras es la próxima nación que será conocida como el lugar del avivamiento, pero primero la iglesia tiene que convertirse al Dios vivo, porque el avivamiento no va a venir del mundo. Tiene que comenzar un arrepentimiento en la iglesia. En la iglesia necesita la gente nacer de nuevo. Necesitamos el nuevo nacimiento, que tenemos que clamar: oh Dios, crea en mí un espíritu recto, hazme nacer de nuevo, provoca en mí la dimensión de fe, Señor, para creer, para arrepentirme de mi vana manera de vivir y verdaderamente entregarme a ti, convertirme, volverme a ti, oh Dios. Y cuando todos nosotros podamos tener esa reacción, esa actitud, podemos esperar que nuestras ciudades y nuestras naciones van a cambiar y van a transformarse. De nada nos sirve tener 10,000 personas si no han nacido de nuevo,
Porque lo que necesitamos provocar es un cambio de tinieblas a luz. Por eso yo creo que los apóstoles verdaderamente llamados por Dios, como el apóstol Pablo, tendrán una visitación, una revelación poderosa de Dios para saber a qué Dios los ha llamado, para que se abran los ojos de los ciegos, para abrirle los ojos a las personas y sean trasladadas de tinieblas a luz. Tiene que haber una conmoción, tiene que haber un cambio. Porque el Señor quiere establecer su reino, pero el reino es más que palabras, no solo es enseñar acerca del reino, es vivir una dimensión diferente que provoque un cambio en toda la tierra, en toda la nación. Bueno es Dios. Efesios 4, 23. Yo le dije que cuando Dios puso en nosotros un espíritu nuevo y nos dio una naturaleza espiritual, quedó juntamente la naturaleza humana o carnal. Y allí es donde el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 23, que debemos voluntariamente despojarnos de ese viejo hombre. Usted ya conoce la escritura, solo la leo para confirmar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente tiene espíritu. Y vestíos del nuevo hombre, o sea del hombre espiritual, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, mis amados, nosotros tenemos la capacidad por la fe de convertirnos, o sea, de vivir espiritualmente. A nosotros nos toca despojarnos del viejo hombre, pero si no has nacido de nuevo y no tienes la medida de fe para vivir espiritualmente, no lo podrás lograr. Porque cuánta gente está peleando contra el pecado en sus propios miembros. Hay cosas que no puede dejar, recaen en lo mismo. Porque no han nacido de nuevo, por lo tanto no tienen la fe para arrepentirse, mucho menos para convertirse, para ser como el Señor. A veces usted ve personas en la iglesia, tienen 10, 20, 30 años, siguen siendo igual de chismosas como hace 30 años. Yo espero que son los chismosos los que dijeron así, ¿no? No se refieren a alguien más, sino que son ellos mismos. Bueno, otros siguen siendo igual de mentirosos. O cualquiera de las, igual de tramposos. Piden prestado y no pagan. O cualquiera de las anteriores. Pero ¿cuál es la situación si no has nacido de nuevo? Si no tienes un espíritu recto dentro de ti, si el Espíritu Santo no está en ti para provocar una profunda convicción y la fe suficiente para arrepentirte y convertirte, no le podemos pedir peras al olmo. Imposible, incapaz. En la naturaleza carnal no se puede. La carne no echa fuera la carne. Solo el Espíritu de Dios en nosotros es capaz de vencer el pecado. Cristo venció al mundo. Nuestra fe, la fe en Cristo ya venció al mundo. Pero la naturaleza humana no puede. Y para poder despojarnos del viejo hombre, como dice aquí, necesitamos vivir en la naturaleza espiritual, la cual solo Dios nos puede dar, la cual Él provoca, Él pone el espíritu nuevo por su puro afecto, porque le dio la gana, porque te amó primero, porque eres especial tesoro para Él. Hay personas que tratan de tener una buena conducta y tratan de apoyarla con la Biblia y con versículos de la Biblia y vivir de acuerdo a la Biblia. Pero si no han nacido de nuevo y no tienen un espíritu dentro de ellos que les da la revelación y la fe necesaria para vencer, en algún momento se les rompen las costuras y dejan ver lo que está.
Esto no es una situación de dominio mental. Esto no es una cuestión de confesión positiva. Esto no es una cuestión de que hoy me voy a portar bien, hoy me voy a portar bien. No. Es que cuando tú vives en una naturaleza espiritual no tienes que esforzarte. Haces las cosas naturalmente, pero espirituales. Como dice hermano Oscar, siendo naturalmente espirituales. O sea, según tu naturaleza así actúas. Un perro no tiene que esforzarse para ladrar, esa es su naturaleza. Dice guau, guau, pero pídale al gato que le haga como el perro. No puede, él va a decir miau. Y el pollito va a decir pío, pío. No puede hacerle como el gato ni como el perro. Así es de sencillo. El que tiene la naturaleza espiritual va a anhelar las cosas del espíritu, va a vencer, se va a despojar del viejo hombre. Pero el que no ha nacido de nuevo y tiene la naturaleza carnal va a hacer las obras de la carne, no puede hacer las espirituales. Aunque quiera, aunque se esfuerce, se percibe, se siente. Y esto es para todos nosotros, amados. Es para mí primeramente. Y no es para los que van a ver el DVD, es para todos nosotros. Debemos anhelar ese despertar, ese nacer de nuevo. Tenemos que anhelarlo y clamarle a Dios. Tal vez usted está como Job, que de oídas lo ha oído. Clámele y dígale, anhelo verte, anhelo conocerte, anhelo esa fe. Y otros tal vez sí nacieron de nuevo, pero dejaron ahogar la naturaleza espiritual porque siguieron viviendo en las obras carnales por su propia decisión. Como le dije, vestidos de blanco se metieron al charquito y después el charco se fue haciendo más grande. Entonces esos tienen que limpiarse de toda contaminación de carne o de espíritu para que puedan vivir una vida espiritual. Yo quiero que meditemos un poco en el hijo pródigo. Esa es la última escritura que le voy a leer. Porque el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, yo pienso que es una expresión gráfica de lo que le acabo de decir acerca del nuevo nacimiento. Busque Lucas 15, vamos a leer unos versos al final de lo que habla del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, muy conocida. Lucas 15, vamos a leer desde el verso 17. Todos ustedes saben cómo está la cosa. El hijo menor, el hijo mayor. El menor viene y pide que le den de una vez su herencia, que se quiere ir, se va a ir a gastar todo. Allá se queda sin trabajo, le dan trabajo de jornalero. Y ahí no tiene ni qué comer, está comiendo algarrobas, es lo que le dan a los cerdos. Póngase a pensar que usted y yo fuimos enseñados por Dios en el trono de Dios. Y muchos anduvimos por muchos años gastando la herencia o anduvimos en cualquier lado comiendo algarrobas, desperdiciando lo que nos correspondía. Pero lo que dice aquí en el verso 17, mi versión Reina Valera dice, y volviendo en sí. Yo no sé, Rigo, qué dice la Kadosh, Lucas 15, 17. Dice, al fin volvió en sí. Y dijo sí. No sé lo que dirán las otras versiones, pero ese volvió en sí representa el nuevo nacimiento. Volvió en sí es como que al fin se dio cuenta de quién era y que allá estaba la casa de su padre y que él necesitaba volver. Volvió en sí, recapacitó, se enteró que no pertenecía a ese lugar comiendo algarroba, no pertenecía al mundo. Él tenía una casa y tenía un padre. Y así nos pasó a nosotros. Yo no sé usted, yo volví en mí. Fue un cambio completo, fue un abrir de ojos, un despertar. Volvió en sí este hombre, este hijo, y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea que él, siendo hijo, estaba peor que un jornalero. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto representa el arrepentimiento. He pecado contra mi Padre, contra el cielo y contra ti. Me levantaré. Hubo una convicción, un arrepentimiento. Pero el verso 20 representa la conversión, porque él se volvió al Padre y levantándose vino a su Padre. Eso es lo que ocurre en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, nos arrepentimos y luego nos volvemos al Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo no sé, mis amados, ¿cuántos de ustedes han experimentado eso? El sentir que volvieron a la casa de su Padre donde pertenecían. Y si usted no lo ha experimentado, es necesario que lo experimente. Necesita volverse a Dios de todo corazón, porque allí es donde usted pertenece. Ese es su hábitat, esa es su habitación, esa es su casa. En la casa de su Padre hay toda clase de bienes, toda clase de bendición. En la casa de su Padre Dios, usted no va a perecer de nada. Usted es hijo y es heredero. Pero muchos, siendo hijos, están viviendo como pródigos fuera de la casa del Padre, y están pereciendo y están pasando necesidad espiritual. En primer lugar, necesitan volverse a la casa del Padre.